Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra sección de enseñanza. Acuérdense que esta es enseñanza, no es predicación. Y vamos a tener un canto con él. Aplauso. Ahí quedó entonces el canto. Y vamos a ver nuestra enseñanza de 30 minutos. Acuérdense que a las 8:30 salimos. Sí, 8:30 faltan. Vamos a muy buen tiempo, son las 7:45. Y la enseñanza es de 30 por ahí. 7:45, estamos muy bien. Ok, entonces vamos a estar viendo el tema de la gracia de Dios. La gracia de Dios, empezamos, acuérdense, un poquito tarde porque tuvimos en las clases de la iglesia y por eso es que estamos empezando un poquito tarde, pero vamos a muy buen tiempo, ¿verdad? Entonces, a la gracia de Dios, vamos a estar viendo la gracia de Dios, lo que es lo que dice la Biblia de la gracia de Dios. Acuérdense que la gracia de Dios, la Biblia habla en diferentes maneras de la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver ocho diferentes categorías o diferentes secciones de la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a Primera de Pedro 5:10 para mirar. Primera de Pedro 5:10, Primera de Pedro 5:10, el que lo tenga. Primera de Pedro 5. Mas el Dios de toda la gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalece y establezca. Ahí está, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia. Acuérdense que esta es una enseñanza, no es una predicación. Mas el Dios de toda gracia, ahí está. Entonces, acuérdense que hay que ver la diferencia entre misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios, acuérdense que la misericordia de Dios es no recibir lo que merecemos, o sea, el infierno, y la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos, o sea, el cielo, ¿verdad? Entonces, Primera de Pedro dice 10, mas el Dios de toda gracia. O sea que en Dios está la gracia y todo tipo de gracia, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ir viendo un poquito más. Vamos a empezar la primera. Acuérdense que van a ser 8 cosas acerca de la gracia de Dios. 8 cosas acerca de la gracia de Dios. La primera,
¿Cuándo es cuando empezó la palabra gracia en la Biblia y cuándo es cuando la palabra gracia está en la Biblia por última vez? O sea que cuando la palabra gracia llegó a la Biblia y terminó en la Biblia. O sea que básicamente la gracia ha estado en todas las dispensaciones, ¿verdad? En todas las dispensaciones, desde la inocencia hasta la conciencia, hasta la promesa de la ley, la gracia, ¿verdad? El reino. Entonces, todas las dispensaciones ha pasado la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, primeramente la hallamos en Génesis 6:8, ¿verdad? Antes del diluvio. Génesis 6:8, hallamos por primera vez la gracia. Génesis 6:8 dice así: pero Noé halló ¿qué? Gracia, exactamente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí está. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, este tipo de gracia, por así decirlo, ¿verdad? Que halló Noé, ¿verdad? Ahí es cuando vemos la primer palabra como la gracia de Dios, que Noé halló gracia. Ahí es cuando la Biblia nos empezó a decir que existía la gracia, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Antes del diluvio, ¿verdad? Ahí estaba la gracia. Y también la miramos en Apocalipsis, al que la tenga lea el Apocalipsis 22:21. Apocalipsis 22:21. Vamos, la última palabra de la gracia, 22:21, el último versículo. 22:21, el último versículo. Dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y el 21, la gracia, ven, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahí está. Al final, el último versículo tenemos hablando de la gracia de Dios. O sea que, haz de cuenta que la gracia de Dios ha estado en todas las dispensaciones. En todas las dispensaciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ya la Biblia nos está diciendo que existe la gracia de Dios. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿cuándo es cuando empieza la gracia de Dios? O sea, ¿cuándo es cuando la miramos en la palabra de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis miramos la gracia de Dios. Número 2, la gracia como un atributo y como una virtud de Dios. Vamos a ir a Efesios 2:8. Efesios 2:8, un pasaje muy conocido. El que lo tenga, léale. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros, dice, déjenlo hallo, Efesios 2:8 dice, aquí está, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, ahí está, porque por gracia sois salvos. Entonces aquí vemos nosotros la gracia como un atributo de Dios, como una virtud de Dios, ¿verdad? Que por su gracia de Él, somos salvos. O sea que como un atributo, ahí la Biblia lo está poniendo la gracia de Dios como un atributo. ¿Sí entendemos eso? Así como una virtud de Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia está poniendo la gracia de Dios ahí como que si fuera una virtud de Dios, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, o sea, por su virtud de Él, haz de cuenta que como por su misericordia, por su amor, ¿verdad? Por su compasión, o sea, por eso somos salvos, por su gracia. Entonces ahí la palabra gracia la está poniendo como una virtud, como un atributo de Dios. ¿Ok? Ya sabemos cuáles son los atributos naturales de Dios, ¿verdad? Acuérdense que hay atributos morales y hay atributos naturales de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver bien claro entonces que ahí la gracia de Dios, Dios la está poniendo como un atributo de Él.
como una virtud de Él, porque por gracia sois salvos. ¿Ok? Entonces, ahí está una. También vamos a ir a Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Otra vez? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí ven? Por su gracia. O sea, por ese atributo que la Biblia en este contexto está poniendo, que la gracia de Dios es como un atributo de Dios, es como una virtud de Dios por su gracia. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su buena voluntad de Él, por su amor, por su misericordia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acuérdense que vamos a estar viendo 8 diferentes cosas de la gracia de Dios. Entonces, aquí la está poniendo como una virtud, como un atributo, la gracia de Dios. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, la primera cosa que miramos es que la gracia ha estado en todas las dispensaciones, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. La segunda cosa es que la gracia, la Biblia la pone como un atributo de Dios, como una virtud de Dios. Ok, esa es la número 2. La número 3, la gracia de Dios como un saludo. Ok, la gracia de Dios como un saludo. Por ejemplo, vamos a ir ahí a Romanos 1:7. El que lo tenga, léale, ahí estamos, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está, léele otra vez, Cacho. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces, en aquel tiempo era muy normal un saludo de la gracia de Dios, ¿verdad? Gracia a vosotros, hermanos. Gracia y paz a ustedes, ¿verdad? Gracia y paz. Entonces, era como un saludo, es como cuando nosotros decimos gracias, ¿verdad? Gracias, como un saludo, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo también se usaba ese saludo. Y era una buena costumbre decir, gracia y paz a vosotros, hermanos, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. O sea, aquí, la gracia de Dios la están tomando como un saludo, se usaba en los saludos, así como gracia y paz a vosotros. O gracias, hermano, gracias, ¿verdad? Entonces, como un saludo, la gracia también. La gracia la puedes usar también como un saludo para decirle gracias, ¿verdad? O gracia y paz a ti, ¿verdad? De parte de Dios. O sea que haz de cuenta como que si dicen que Dios te mire a ti con buenos ojos. O sea, gracias para ti, ¿verdad? Gracias. O gracia y paz. ¿Sí entendemos? Entonces la gracia de Dios también en aquellos tiempos se usaba como un saludo. ¿Ok? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Amén. Entonces la tercera cosa de la gracia es como un saludo. ¿Ok? La segunda cosa era como un atributo, como una virtud, ¿ok? Entonces, a ver, díganme la tercera cosa, ¿cómo es? Como un saludo, exactamente, ¿ok? Como un saludo. Por eso dice ahí en Romanos 1:7, a todos los que estás en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, y luego dice, gracia y paz a vosotros de Dios. ¿Ok? Entonces la gracia sí se usaba también como para un saludo. Ibas a saludar, lo primero que los hermanos decían, gracia para ti, gracia y paz a vosotros. Siempre en los saludos ustedes van a hallar gracia primero y después paz. Porque aún en lo espiritual también es gracia primero y después paz. Porque somos justificados por gracia, ¿verdad? Y tenemos paz para con Dios. Entonces, aún el saludo en lo físico también eso es lo mismo, gracia y paz. Entonces también se usaba la gracia de Dios como un saludo. Número 4. La gracia de Dios como persona. La gracia de Dios como persona. Vamos a ir a Hebreos
4:16. Hebreos 4:16. Fíjense lo que dice ahí. El que lo tenga, léale. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Ahí está. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Era el trono de Dios, ¿verdad? El trono de la gracia. Para mirar otro más claro, vamos a ir a Tito 2:11. Tito 2:11. El que lo tenga, léale Tito 2:11. Tito está adelante de segunda de Timoteo. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está, porque la gracia de Dios se ha manifestado, fíjense, ¿ok? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó, ¿ok? Por eso es que se personificó, se personalificó, ¿ok? La gracia de Dios se manifestó en carne. Entonces, por eso vemos en San Juan 1:14 que dice que vimos a Jesucristo, vamos para allá, lleno de gracia, porque Él era la gracia de Dios en persona. La gracia de Dios se hizo persona en Jesucristo. Se ha manifestado la gracia de Dios. Vamos a ir a San Juan 1:14, el que lo tenga, léale. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, lleno de gracia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿okay? Entonces, dice Hebreos, acerquémonos al trono de la gracia, o sea, al trono de Dios, ¿verdad? Entonces, en Tito dice que se manifestó esa gracia para salvación a todos los pecadores. Era Cristo lleno de gracia, ¿ok? Entonces, la gracia de Dios también se personificó en Cristo, o sea, en la persona de Cristo. Así como la Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? No, y fíjense, la Biblia no dice que Dios tiene amor, aunque sí tiene amor, pero es amor, ¿verdad? Entonces, así también la gracia. Él es gracia también, él se personificó en Cristo. Por eso dice, acerquémonos a su trono, ¿al cual? Al trono de la gracia de Dios. Ok, entonces, y dice que se manifestó, la gracia de Dios se manifestó. Entonces, por eso es que la gracia de Dios es también como una persona, y esa persona es Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la gracia de Dios como persona es Cristo. Entonces, también ahí podemos ver esa es la número 4. La número 5, la gracia y su grandeza. La gracia y su grandeza o su posición, ¿verdad? Dice ahí Romanos, vamos a ir a Romanos 5:20, donde la gracia dice que es mayor y que es superior al pecado, ¿verdad? El pecado, acuérdense que el pecado es grande, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice en la Biblia que el pecado se ha agravado y el pecado es grande en extremo el pecado? Pero dice la Biblia que la gracia es mucho mayor que el pecado. Por eso dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia de Dios es todavía más grande. ¿Ok? Es mucho más grande la gracia de Dios. Vamos ahí a la Biblia donde dice Romanos 5:20. Romanos 5:20, el que lo tenga, léale. Pero la ley introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Otra vez. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí está, sobreabundó la gracia.
sobreabundó la gracia. Entonces dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces vemos ahí nosotros que la gracia es mayor, mucho más mayor que el pecado. Entonces por eso es que la gracia y su grandeza, o sea, su posición, o sea que es grande la gracia de Dios, porque también hasta Él es personificado con la gracia de Dios, Jesucristo. Entonces, la gracia es mucho mayor que el pecado. Entonces, vamos a la número 6. La gracia de Dios fue notoria cuando Cristo murió. Vamos a ir a Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. El que lo tenga, léale. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí ven? O sea que en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario fue notoria para todos la gracia de Dios. ¿Verdad? Con la muerte de Cristo fue notoria que había gracia, que Dios tenía gracia y ahí es donde se notó, oh, Dios tiene gracia para con la humanidad en la muerte de Cristo, en el sacrificio de Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Ok, la número 7. Número 7. La gracia de Dios hace al cristiano lo que es. Vamos a ir a 1 de Corintios 15:10. 1 de Corintios 15:10. El que lo tenga, léale 1 de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está bien claro, entonces 15:10. Pero por la gracia de Dios, ¿sí ven? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Ok, entonces ahí está. La gracia de Dios hace al cristiano lo que es. Ahí está bien claro. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces aquí la palabra de Dios está poniendo a la gracia de Dios, ¿verdad? Como ese brazo de Dios, ¿verdad? Que dice Pablo, dice, yo no, sino la gracia de Dios conmigo, ¿verdad? Como un ayudante. Ahí lo está poniendo la palabra de Dios. Por eso dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido, dice, antes he trabajado más que todos ellos. Y luego dicen, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que la gracia de Dios con Pablo. O sea, haz de cuenta que Pablo estaba permitiéndole a la gracia de Dios, que la gracia de Dios estuviera trabajando con él. Por eso es que había producido esos resultados. Porque la gracia estaba trabajando con Pablo. Y el resultado de la gracia que estaba trabajando con Pablo resultó en fruto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso Pablo tenía mucho fruto. ¿Por qué? Porque él estaba dejando que la gracia de Dios trabajara en él. Por eso él dice, yo he trabajado, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí entendemos eso? Entonces ahí está otra. Vamos a ir a la número 8. La número 8, la profundidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios es muy profunda. Vamos a ir a Efesios 2:7. Efesios 2:7. Efesios 2:7. El que lo tenga, léale. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está, para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia, fíjate, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, la gracia de Dios es muy, 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 muy profunda. O sea, la misma vida de nosotros no ajusta para nosotros estudiar o comprender la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el mismo Dios. Entonces, Él mismo la personifica, la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso Él es lleno de toda gracia. Acerquémonos al trono de la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios se manifestó. Entonces, la gracia de Dios, Dios nos va a seguir enseñando a través de toda la eternidad, porque esta vida no es suficiente para mostrarnos, dice, todo lo que significa las riquezas de su gracia. O sea, es una fuente inagotable, va a ser de conocimiento. Vamos a aprender y aprender y aprender y aprender y aprender por toda la eternidad todo lo referente a la gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios lo vamos a estar aprendiendo. Por eso dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por la eternidad vamos a estar todavía estudiando lo que significa la gracia de Dios. Todavía por la eternidad. Vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a memorizar. Dios nos va a estar enseñando en lo referente a todo lo que es su gracia de Dios. Pero por la eternidad, ¿por qué? Porque en esta vida no es suficiente. Porque la gracia de Dios es mucho más profunda de lo que pensamos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el Dios de toda gracia, dice Primera de Pedro. El Dios de toda gracia, ¿verdad? Por eso es que la gracia de Dios es la que nosotros necesitamos. Todo el tiempo necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, bien importante. ¿Por qué? Porque, pues, sin la gracia de Dios, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, Pablo decía, no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, cuando nosotros le permitimos a la gracia de Dios trabajar en nuestras vidas, entonces resultan frutos. Por eso Pablo dice, yo he trabajado, pero dice, luego corrige, él dice, o sea, no es que corrija, sino que luego él dice lo que es, ¿verdad? Dice, la gracia de Dios ha trabajado, pero conmigo. Por eso es que resulta en todo lo que estoy haciendo, dijo Pablo, pero la gracia de Dios trabajó conmigo. Así que hay fruto. ¿Sí entendemos? Entonces, todo esto es lo que dice la palabra de Dios acerca de la gracia y obviamente mucho más cosas, ¿verdad? Pero como les digo, según Efesios, dice que en la eternidad todavía vamos a estar estudiando acerca de la gracia de Dios, porque es muy profunda. Por eso dice Hebreos, acércate al trono de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado. Jesucristo lleno de gracia. Entonces, también en 2 de Corintios dice que Él puede hacer que tengamos la gracia suficiente para nosotros obtener todo lo que necesitamos con la gracia de Dios. Entonces, ¿sí entendemos eso? Entonces, estas son 8 cosas de lo que la Biblia dice acerca de la gracia de Dios. Acuérdense que la gracia de Dios, la primer palabra de la gracia de Dios, la tenemos en Génesis antes del diluvio, cuando Noé halló gracia, o halló favor. Entonces, y la tenemos la última palabra en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, ¿entendimos esto? 8 cosas de la gracia de Dios. Acuérdense que la gracia también era como un saludo. La gracia de Dios era personificada. La gracia de Dios como un atributo. ¿Okay? La gracia de Dios como persona. La gracia de Dios y su grandeza. La gracia de Dios fue notoria en la cruz. La gracia de Dios hace lo que el cristiano es. La profundidad de la gracia. Otra vez, número 1. Acuérdense, número 1. La gracia de Dios empieza... la palabra de Dios empieza en Génesis y termina en Apocalipsis.
La gracia de Dios como atributo y virtud, la gracia de Dios como un saludo, la gracia de Dios como una persona, la gracia y su grandeza. La gracia fue notoria cuando Cristo murió en la cruz. La gracia de Dios hace al cristiano lo que es. La profundidad de la gracia que vamos a seguir estudiando por toda la eternidad. Entonces Pablo dijo, no yo, sino la gracia de Dios. Bueno, entonces ahí estuvo el estudio. Dejen ver qué horas son. Son las 8:13. Estamos a muy buena hora. Entonces vamos a ver lo que aprendieron de la gracia de Dios, ¿ok?